el término de transformación o de normalización de gramáticas. ¿Por qué necesito transformar una gramática? Vamos a escuchar el término de normalización muy frecuentemente. Y normalizar, pues simplemente es definir una estructura en la cual yo tenga los elementos en una forma más simple que me permitan procesarlos o aplicar algún procesamiento de tipo algorítmico u obtener algún tipo de estructuras más simples que me permitan trabajar con los datos o con lo que yo esté trabajando, ya sea base de datos, gramáticas, etcétera, que son los elementos que generalmente se normalizan. La normalización de una gramática, hablando de gramáticas libres de contexto, es porque la forma de las reglas, la definición de la forma de las reglas es muy general. ¿Qué es lo que sucede con las gramáticas regulares? Las gramáticas regulares... A ver, ¿dónde estás? Acá estás. En las gramáticas regulares, yo tengo mi forma de reglas de dos tipos. Variable produce constante y variable produce constante, constante y variable. Solamente son dos tipos y está muy claro el orden o los elementos que hay del lado derecho de la regla. Pero ¿qué sucede en una gramática libre de contexto? Yo tengo variable produce alfa, donde alfa pertenece a un elemento de la cerradura de Klein de variables y constantes. Es decir, el lado derecho de la regla puede tener variables, puede tener constantes, combinaciones de variables y constantes en cualquier cantidad. Entonces esto como que no me ayuda mucho, porque mi lado derecho puede ser pequeñito o puede ser muy grande. Por eso se propone, o más bien Chomsky propuso, un procedimiento para normalizar u obtener una forma normal de las reglas en una gramática libre de contexto. Y vamos a ver que una forma normal de una gramática libre de contexto, tengo una variable, produce una constante, o una variable, produce dos variables. De esta forma, una gramática libre de contexto que su lado derecho puede ser cualquier cosa, se reduce a una gramática que su lado derecho solamente puede ser de dos tipos. O solo es una constante, o solo son dos variables. Y de esta forma, transformamos una gramática libre de contexto en una forma normal. Y pues ya queda más fácil de procesar, porque sabemos que las reglas solamente pueden ser de estos dos tipos. Así como una gramática regular tiene dos tipos de regla. Okay. Ahora bien, antes de empezar a normalizar, hay ciertos elementos que tenemos que eliminar o modificar de una gramática libre de contexto para empezar la normalización. Por ejemplo, reglas que producen la cadena vacía. Y habíamos hablado de reglas que producen cadena vacía, que se incluyen en las gramáticas libres de contexto. Vemos que este tipo de reglas cae dentro de la definición de una gramática libre de contexto porque alfa, como es un elemento de la cerradura de Klein de esta unión, al hablar de la cerradura de Klein, la palabra vacía está incluida. Por lo tanto, sí puedo tener reglas al variable produce vacío. Pero dijimos que solamente sería válido si el símbolo inicial produce la cadena vacía y utilizamos esta regla solamente para indicar que la palabra vacía pertenece al lenguaje. En el momento que utilizamos esta regla para reemplazar la variable de un lado derecho, es decir, estamos utilizando esta regla como parte de una derivación,
en ese momento la gramática libre de contexto se convierte en ambigua, porque en cualquier momento puedo aplicar la regla variable produce vacío dentro de una derivación y me puede generar muchos problemas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, una primera transformación es eliminar las reglas variable produce vacío cuando se utilizan o cuando las utilizo dentro de mi gramática para operar dentro de una derivación. Y la puedo mantener cuando la utilizo solamente para indicar que la palabra vacía pertenece al lenguaje. Ese sería nada más la única ocasión en que sería válido tener una regla variable produce vacío y tendría que ser el símbolo inicial produce vacío para decir que la palabra vacía pertenece al lenguaje. Cualquier otra regla donde yo tenga variable produce vacío, donde la variable no es el símbolo inicial, o si es el símbolo inicial, se utiliza para operar dentro de una derivación, entonces hay que eliminar esa regla. ¿Okay? Entonces, tenemos que hacer una transformación de las gramáticas eliminando una regla que produce vacío, e incorporando nuevas reglas para que el lenguaje generado no cambie. El hecho de quitar una regla, estoy modificando el conjunto de palabras que ese lenguaje genera. Pero si, además de quitar, yo agrego reglas equivalentes, entonces lo que estoy tratando es de mantener sin cambios el lenguaje generado. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo de utilizar una regla que produce vacío. Partamos de la gramática de paréntesis bien balanceados. S produce SS. Esta es para la secuenciación. Me hace una secuencia de paréntesis. Esta regla la utilizo para la anidación. S produce paréntesis, S paréntesis. Esto me permite generar una secuencia, esto me permite una anidación. Y utilizo la regla S produce vacío, no solamente para señalar que la palabra vacía está en el lenguaje, sino la utilizo para terminar. ¿Sí? Si quiero producir un paréntesis abierto y cerrado, utilizo, por ejemplo, una palabra como esta. Puedo utilizar S produce paréntesis, S paréntesis, reemplazo con S produce vacío y me queda esta palabra. ¿Okay? Aquí ya estoy utilizando esta regla más allá que la indicación de que la palabra vacía pertenece al lenguaje. Ya la estoy utilizando para operar una derivación o para generar una derivación de una palabra que no es la palabra vacía. Más crítico sería utilizarla de esta forma. Siempre quiero utilizar o derivar la palabra paréntesis, pero puedo utilizar la regla S produce SS, una secuencia. Después esta S la reemplazo por una SS y así puedo ir creciendo y después puedo ir reduciendo. Esta S la reemplazo con un S produce vacío y me quedan dos S. Esta S la reemplazo con un S produce vacío y me queda una S. Y después ya aplico la regla de anidación y después esta S, aplico nuevamente S produce vacío y llego al paréntesis. Es decir, noten la cantidad de posibilidades al tener una regla S produce vacío para una sola palabra, cuántas derivaciones posibles pudiese yo tener, cómo pudiese yo aplicar el S produce vacío. Por lo tanto, la ambigüedad de esta gramática para producir una sola palabra que tenga dos paréntesis, un par de paréntesis, es infinita por lo que me da, por la facilidad que me da esta regla al utilizarla en una derivación que se produce vacío. ¿Okay? Entonces, si yo lo que quiero es eliminar ese tipo de ambigüedades, tendría yo que eliminando esta regla para que yo no la utilice dentro de la derivación o dentro de una derivación. Entonces es eliminar esta regla y reemplazarla por alguna regla que yo que sea equivalente y que me permita no modificar el lenguaje. ¿Okay? La estrategia que se utiliza es analizar
para cada regla de la gramática, para cada lado derecho de la regla de la gramática, qué es lo que deriva al utilizar ese produce vacío. Entonces, mi gramática es, con la gramática con la que estoy trabajando, es esta. S produce S, paréntesis, S paréntesis, o S produce SS, junto con la regla S produce vacío. Y lo que yo quiero ver es los lados derechos, donde esté esta S, que produce vacío. ¿Qué produce cuando utilizo S produce vacío? ¿Okay? Entonces, empiezo con la regla S produce paréntesis, S paréntesis, y aplico en este momento S produce vacío. Y lo que obtengo es los paréntesis. ¿Okay? Si yo quiero eliminar de la gramática esta regla para no usarla en la derivación, ¿qué necesitaría yo hacer? Agregar una regla que me represente el atajo desde la S inicial hasta lo que obtengo al aplicar el S produce vacío. Entonces, si quiero eliminar esto, voy a agregar una regla S produce paréntesis. Pero para eliminar esta, se lo tengo que aplicar a todas las reglas donde la S esté en el lado derecho. ¿Okay? Entonces, para esta regla, yo voy a agregar S produce paréntesis. Y para la otra regla, S produce SS, al aplicar el S produce vacío, obtengo nada más una S. Por lo tanto, la regla que yo agregaría sería una S produce S. Pero esta regla, que una variable produzca la misma variable, es una regla inútil. ¿Sí? No, realmente no estoy haciendo nada. La S la reemplazo por una S. Esta es una regla inútil. Por lo tanto, ok, ya revisé las reglas que sí voy a, para todas las reglas de la gramática, ya revisé qué es lo que pasa si yo elimino la regla S produce vacío. Por lo tanto, mi nueva gramática va a estar formada por las reglas que ya tenía, más las nuevas reglas que se agregaron, que es esta. Y esta no la agrego porque es inútil. Como ya no hay más reglas, entonces ya puedo eliminar la S produce vacío y mi gramática me queda de esta forma. Ahora sí, ya no queda duda, o sea, ya no queda ambigüedad para producir la palabra esta. No puedo utilizar esta porque no es una secuencia. No puedo utilizar esta porque esta S la tendría yo que reemplazar, entonces ya me quedarían anidados, perdón, y nada más tendría yo que utilizar esta opción. Ya no puedo utilizar, estar creciendo y decreciendo con ese produce vacíos y solamente utilizar la regla de secuenciación cuando efectivamente hay una secuenciación. Ya no puedo estar anidando y reemplazando con vacío, y esta regla solamente la puedo utilizar cuando efectivamente haya una anidación, y esta cuando efectivamente voy a terminar. Entonces, esta gramática ya no me va a producir árboles más extensos o posibilidades de ambigüedad en las derivaciones para un conjunto de palabras de paréntesis bien balanceados. ¿Ok? Entonces, para eliminar las reglas de tipo variable produce vacío, checo en todas las reglas dónde está esa variable en su lado derecho y a esas reglas le construyo, le aplico la derivación S produce vacío y agrego nuevas reglas que sean los atajos desde el lado izquierdo hacia lo que produce al aplicar S produce vacío. Agregando esas reglas ya puedo eliminar las reglas S produce vacío porque ya tengo sus equivalentes. La gramática, el lenguaje representado por la gramática no sufre cambios y ya no tengo las reglas S produce vacío. ¿Sí? Le elimino, es una forma de eliminar la ambigüedad cuando la ambigüedad viene dada por ese tipo de reglas. ¿Okay? Aquí es la misma explicación, solamente que en una forma formal. Yo tengo, a partir de una derivación, en algún momento aplico un S produce vacío, acá, S produce vacío y me lleva a esto, entonces lo que hago es agregar una regla
que corte el paso de ese produce vacío. Y esa es la nueva regla. Y en la otra regla, pues ocurre lo mismo. Estoy en un... Y en lugar de esto, hago un atajo. Pero esto, pues me está llevando a la misma. Pues es como si yo me mantuviera en esta y ya no necesito esta regla S produce S. ¿Sí? Y esta es ya la gramática. De esta gramática que tenía, el lenguaje equivalente está representado por esta, tomando en cuenta de que esta se elimina porque es una regla inútil. ¿Okay? Ya mi gramática ya no tiene una regla variable produce vacío. ¿Okay? Ahora, variable produce vacío, que yo tenga una regla variable produce vacío no significa siempre que la palabra vacía pertenece al lenguaje. ¿Okay? Solamente cuando es el símbolo inicial que es el que produce vacío. Y solamente se recomienda utilizarla cuando quiero indicar que la palabra vacía pertenece al lenguaje. Pero si en el caso, como en el caso este, me está sirviendo no solamente para indicar que la palabra vacía pertenece al lenguaje, sino que también la estoy utilizando para derivar en proceso de derivación, entonces lo recomendable es eliminarla. Pero si la elimino, estoy quitando la palabra vacía del lenguaje. Para no sufrir modificaciones en una transformación, el lenguaje generado se va a representar con el lenguaje transformado, unión, la palabra vacía. Y esto nada más para indicar que la palabra vacía es una excepción del lenguaje ya transformado. ¿Ok? Entonces, si la palabra vacía pertenece al lenguaje, cuando yo elimine una regla, ese produce vacío de una gramática, tengo que expresar el lenguaje generado o el lenguaje equivalente como el lenguaje transformado por la gramática sin la derivación al vacío, más o unión con la palabra vacía. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo tengo una transición, perdón, yo tengo una regla donde una variable produce la cadena vacía, pero esta variable no es el símbolo inicial. Quiere decir que este lenguaje no contiene la palabra vacía. Acá, el lenguaje generado que yo obtenga no es de este tipo. Simplemente es un lenguaje generado. ¿Ok? Entonces, cuando una regla es variable produce vacío y la variable no es el símbolo inicial, entonces es, por decirlo así, obligatorio transformar la gramática eliminando la regla variable produce vacío y el lenguaje transformado que obtenga debe de equivaler al mismo lenguaje. Ahora, si la regla, como el caso de este, si la regla es variable produce vacío, pero la variable es el símbolo inicial, y esta regla me está sirviendo, me está sirviendo para decir que la palabra vacía pertenece al lenguaje, pero además la utilizo para operar en una derivación, entonces, al eliminar esta regla, variable produce vacío, estoy obteniendo una gramática transformada que no contiene, que el lenguaje representado no contiene la palabra vacía. Entonces es cuando tengo que utilizar la expresión que el lenguaje va a ser igual al lenguaje generado por la regla, por las gramática transformada más la palabra vacía. Y ya no queda, ya no se modifica el lenguaje. ¿Ok? Nada más hay que tener ese pendiente. Otra regla inútil, bueno, no es cierto, no es inútil. Otra regla, pensando en la normalización, es variable produce variable. ¿Ok? Cuando una variable me lleva a otra variable, también es una regla que quizá tengamos que modificar. O tengamos que eliminar, perdón. Tengamos que eliminar de la gramática.
Por ejemplo, aquí está la gramática, pero incluye una B produce S. ¿Ok? Y volvemos a hacer lo mismo. Si yo tengo una B produce S, veo cuántas reglas hay donde la S está del lado izquierdo. Entonces, B produce S y veo quiénes tienen su lado izquierdo como S para que yo reemplace S, produce paréntesis, S paréntesis, S produce, ay, perdón, BB y S produce paréntesis. ¿Okay? Entonces tengo B produce S y tengo S produce estas tres. La estrategia que se aplica es para eliminar esta B produce S, agrego reglas que me reemplacen o que me representen un atajo desde B hasta lo que se produjo. Entonces, aquí yo agregaría una regla B produce, paréntesis, paréntesis, B produce, BB y B produce, paréntesis. Okay. Entonces, yo ya puedo eliminar esta regla y mi gramática quedaría como S produce paréntesis, S paréntesis, S produce BB y S produce paréntesis, más estas tres que se agregaron al analizar la aplicación de B produce S. Entonces, esta sería toda mi gramática. Y ya no tengo una regla B produce S. ¿Sí? La estrategia sigue siendo la misma. Si A produce B y B produce gamma I, entonces agrego reglas A produce gamma I y ya elimino la regla A produce B. Entonces, B con S y S con paréntesis, S paréntesis, agrego la regla esta. B con S y S con BB, agrego la regla B produce BB. B con S y S paréntesis, agrego la regla B produce paréntesis. Y esta es como queda la gramática. Sin embargo, también puedo aplicar era B produce S. A ver, ¿cómo era? Eran estas tres y B produce S. Puedo checar en dónde se encuentra la B del lado derecho. Entonces yo tengo S produce BB y aquí al aplicar B produce S, pues entonces obtengo B produce SS. Pero tendría yo que considerar, por ejemplo, S produce BS, S produce SB y S produce... Ah, perdón. Y de esta regla, ya llego otra vez a aplicar B produce S a SS, que es esta. Esta me lleva al SS, que es esta. ¿Okay? Entonces puede ser de las dos formas, pero el procedimiento siempre sigue siendo el mismo. Yo analizo con respecto de los lados izquierdos o analizo con respecto de los lados derechos. Y analizo o agrego los atajos. Agrego los atajos. B produce BB, B produce F. Okay. Esas son la eliminación de las dos reglas. Y las reglas inaccesibles, ya habíamos hablado de estas reglas inaccesibles, cuando una variable que se encuentra del lado izquierdo, no hay ningún lado derecho que la contenga.
Por lo tanto, esta regla nunca la voy a aplicar y la puedo eliminar. Si una variable del lado izquierdo nunca está en un lado derecho, esta regla nunca la voy a utilizar. Por lo tanto, es una regla inútil. Una regla inaccesible. Y era como veíamos en las transiciones, en la tabla de transiciones, si veíamos que había un lado izquierdo que no se encontraba el lado derecho, nos daba un estado inalcanzable. Un estado inalcanzable es equivalente a lo que es una regla inaccesible. Es un estado al cual nunca voy a llegar y por lo tanto lo puedo eliminar y no me afecta en nada. Lo mismo ocurre con las reglas inaccesibles. Similar a los estados inalcanzables. Okay. Entonces esos son los tres elementos de transformación. Y ahora vamos a lo que es la forma normal de Chomsky. ¿Qué es la forma normal? La forma normal simplemente es transformar las reglas de una gramática libre de contexto que yo tengo, que es variable produce alfa, y alfa en la cerradura de Klein de variables y constantes, de la unión de variables y constantes, es decir, cualquier cantidad de variables y constantes, a dos tipos más cortos. Variable produce constante, como en una gramática regular, o variable produce dos variables. Cualquier gramática libre de contexto puede ser transformada en la forma normal de Chomsky. ¿Cuál es la ventaja? ¿O por qué? ¿Para qué me va a servir transformar en una forma normal de Chomsky? Cuando yo estoy procesando una gramática libre de contexto, una palabra a través de una gramática libre de contexto y estoy construyendo un árbol de derivación, pues yo construir el árbol de derivación significará colocar o reemplazar su lado izquierdo, la variable del lado izquierdo, con variable del lado derecho. Por lo tanto, si el lado derecho tiene más de un elemento, acá puede ser una constante alfa, después aquí una variable a, b, beta. Después esta puede tener varios elementos y esta puede tener varios elementos. Lo que obtengo son árboles que pueden ser densos, donde en cada nivel tengo más de un hijo. En una forma normal de Chomsky, el máximo de hijos que yo puedo tener son 2. ¿Y cómo son los árboles cuyo máximo número de hijos son 2? Son árboles binarios. Y sabemos, por matemáticas discretas, sabemos que los árboles binarios son más fáciles de procesar y de representar. Entonces, realmente el motivo de Chomsky de definir una forma normal es simplemente obtener un tipo de reglas con una estructura más simple a partir de gramáticas donde el lado derecho puede ser cualquier cosa, pues simplemente ahora lo restringimos a dos tipos y operativamente lo que nos permite es obtener árboles binarios cuando estemos trabajando con árboles de derivación. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad de la normalización, de la forma normal, de tener una forma general de las reglas a tener formas específicas más simples que me generen estructuras de datos para operarlas de una manera más simple. ¿Cómo hacemos una transformación? Pues obviamente bueno, esto ya es una gramática ya transformada, pero el procedimiento es sencillo. ¿Cuál era mi gramática? A ver, lo voy a hacer. ¿No? Mi gramática era S produce SS, S produce paréntesis, S paréntesis, y S produce S. Esta es mi gramática. Y lo que hago es, nada más necesito variable, produce elemento del alfabeto, y variable produce dos variables. B, C
pertenecen a conjunto de variables. Por lo tanto, el primer paso, 1, es o agregar, no es transformar, agregar reglas. Variable produce constante. ¿Okay? ¿Cuántas constantes tengo? 2. Le voy a llamar I para el paréntesis izquierdo, D para el paréntesis derecho. 2. Reemplazar constantes en reglas con las reglas de 1. Entonces tengo S produce SS, aquí no hay constantes. S produce izquierdo, S derecho. Y S produce izquierdo, derecho. ¿Okay? Entonces ya las reglas me quedan con los lados derechos con puras variables. Y el paso 3, simplificar lados derechos para tener solo 2 variables. Esta regla ya tiene 2 variables, esta regla ya tiene 2 variables, la única que tengo es esta, que tiene 3. Okay. Entonces, si yo tengo S produce y SD, la puedo reemplazar, parto, factorizo, como ya habíamos hecho antes, le voy a llamar T. Entonces, una regla S produce y SD la voy a reemplazar por 2 reglas, S produce y T produce SD. Ahora, ¿cómo queda mi gramática en forma normal de Chomsky? Pues empiezo. S produce SS. S produce ID. S produce IT. T produce SD. Estas son las reglas. Variable produce 2 variables, más las constantes. I produce abierto. D produce cerrado. ¿Okay? Y ya esta es mi gramática en forma normal de Chomsky. Cuando ya empecé con esto. Obviamente, toda gramática normalizada pues va a incrementar su número de reglas porque estoy limitando los lados derechos a tener 1 o 2 elementos, cuando los lados derechos pueden tener cualquier cantidad. Entonces, si yo tengo un lado derecho de 5 elementos, pues obviamente voy a utilizar más reglas al trabajarlos de 2 en 2. Es lo mismo que obtengo acá. S produce SS, el primero. SXZ. S produce XZ, con la X es el izquierdo, la Z es el cerrado. Y S produce XY y Y produce SZ. Y es una equivalente. Al derivar una palabra, pues veo que lo que me queda son, o lo que el árbol que me queda es un árbol que cuando mucho tiene 2 hijos. Cada nodo cuando mucho tiene 2 hijos. Cuando tiene un hijo es porque son constantes y los demás, los nodos internos, son variables que tienen, perdón, no, son variables que tienen 2 hijos. 2 hijos, 2 hijos, 2 hijos. Y algorítmicamente es un árbol binario y que es más fácil de procesar. Ese es el proceso de normalización de Chomsky. Este es un ejemplo. Vamos a copiarlo y lo resolvemos y ya con eso terminamos.
tengo estas reglas. Entonces, paso 1, las constantes. Mis constantes son A y B. Entonces, genero A, produce A, B, produce B. Paso 2, reemplazo constantes de lados derechos con las variables que ya generé. S produce AX, S produce BY, X produce YA, X produce BA, Y produce BXX y Y produce ABA. Paso 3. Todos aquellos que tengan más de 2 variables, pues las voy a simplificar. Ya tengo estas, ya están en forma normal. Estas 4 ya están en forma normal. Estas son las que me faltan en forma normal. Y produce BXX. Por lo tanto, puedo poner una C, por ejemplo. Y esta, lo que me va a producir es una Y produce BC y C produce XX. La otra regla es Y produce A, B, A. Veo que acá tengo que X produce BA. Por lo tanto, voy a tener Y produce AX. ¿Sí? Porque ya tengo X produce BA. O si quiero también puedo poner una D. AD y D produce BA. Cualquiera de las dos. Y ahora sí, estas ya no van a estar. Y estas son las que voy a agregar. Toda mi gramática. Me queda S produce AX. S produce BY. X produce YA. X produce BA. Y produce BC. C produce XX. Y produce AD. Y D produce BA. Más A produce A. B produce B. Y esa es la normalización. Ya está en forma normal. Ya es todo. ¿Sí? Entonces, transformación de gramáticas es, antes de empezar a trabajar con la forma normal, debo de checar 1, eliminar, variable produce cadena vacía. 2, eliminar, variable produce variable. 3, eliminar reglas inalcanzables. No es, no, sí, inalcanzables. Eran estados inalcanzables o reglas inútiles también. Todas las reglas inútiles son las que su lado izquierdo no está en ningún lado derecho. Inaccesibles. Inalcanzables. Inaccesibles. Una vez eliminado esto, entonces ya puedo generar la forma normal. ¿Okay? ¿Les queda esta como ejercicio? Inténtenlo hacer. Acá tengo 2 reglas. Variable produce variable. Las tendría yo que eliminar. Y obviamente acá tengo constantes. Acá ya tengo estas como constantes. Pero acá tengo constantes que también tengo que generarle sus reglas. Produce constantes. Y obviamente acá me van a quedar 3 variables. Acá me van a quedar 3 variables. Acá me van a quedar 3 variables.
cómo quedaría esta gramática en forma normal de Chomsky. Ok. Muy bien. Ese sería todo.